Esta es una historia que se remonta a mi época en la Universidad de Oregon, en la década de 1980. Eugene era entonces la ciudad universitaria por excelencia y bien conocida como refugio de la cultura hippie sobreviviente de la década de 1960. La contracultura es parte del encanto de la ciudad y la verías en festivales de música locales, mercados de agricultores, en el arte público y en ciertos establecimientos que atendían a la multitud hippie. Fue en un mercadillo de vendedores de carpas un sábado por la tarde de otoño que mis amigos y yo nos encontramos con un hombre que vendía libros y discos antiguos desde la parte trasera de una vieja camioneta de carga Dodge. Fue un día que cambiaría la vida de mi mejor amigo para siempre. Habíamos estado caminando, cómodos con suéteres de lana y pullovers del día fresco y nublado, revisando camisas teñidas, abalorios, artesanía de cuero y otros artículos típicos que cada uno encontraría en estos mercados cuando Neil tiró de mi camisa la dirección de esa vieja y oxidada camioneta de color cerveza de raíz con las puertas traseras abiertas a una lona. Neil llegó a la UO desde Long Beach, California, donde era un operador de radio pirata y trabajaba en una tienda de discos local llamada Record Accord. Le gustaba mucho la recopilación de discos y algo le llamó la atención que nos llevó a la furgoneta. Subió a la camioneta y se volvió hacia el anciano delgado con el pelo largo y gris y barba sentado en una silla de jardín afuera. Liar con un cigarrillo de tabaco natural, o eso pensamos. ¿Es una copia del primer disco de Black Sabbath?, preguntó Neil. El hombre terminó de enrollar su cigarrillo y lo selló con su lengua larga y violeta, lo que hizo que Sheila y René miraran hacia el otro lado. Luego, encendieron una cerilla y dieron una larga calada al cigarrillo. Creí detectar un olor a marihuana cuando exhaló. Sacó el álbum de un gancho en el costado de la camioneta y abrió la tapa para revelar una cruz invertida. Luego sacó el disco y se lo mostró a Neil. Tiene la instrucción de bajo completo de Geezer, dijo sonriendo a través de sus dientes manchados de humo y labios estrechos. Véndetelo por $30. Eso era mucho dinero en ese momento. Neil dejó que sus habilidades de intercambio se hicieran cargo. 20, dijo. 25. Sonaba como Quint de la película Tiburón. El hippie dio otra calada a su cigarrillo, sabiendo que era un trato hecho. Neil quería ese disco. Mire a su alrededor y vea si hay algo más que le guste. También tengo más de lo que ves aquí. Las chicas decidieron seguir navegando a través de las caravanas de comerciantes, pero Neil y yo pasamos un rato hojeando los registros. De vez en cuando me empujaba para que me fijara en un disco como la versión original de la banda sonora de Hair o el álbum Mood de Jimi Hendrix. Neil estaba cautivado, aunque yo me estaba aburriendo un poco. Luego preguntó por los piratas. Ya no vendo piratas de la camioneta, porque la policía me arrestaron una vez por eso, dijo el hippie, pero tengo un montón de botas en mi casa. Si lo dices en serio, puedes echarle un vistazo. Neil lo interrogó sobre álbumes pirateados tan raros como The Film de Pink Floyd y Love in Chicago de Black Sabbath. El hombre se presentó como Reggie y dijo, tengo esos. ¿Por qué no vienes el próximo domingo al mediodía? Embotellaré un lote de cerveza casera, así que estaré en casa todo el día. Dibujó un mapa de su casa a las orillas del río Mackenzie, en las afueras de la ciudad, y Neil estaba extasiado. Esperaba en vano que Neil olvidara esta fecha para el transcurso de una semana de escuela y trabajo en Record Accord, pero para el viernes, cuando nos reunimos con Sheila y René, nuevamente en una fiesta de fraternidad, era todo lo que podía hablar. Así que todos decidimos irnos. Sheila y René eran ambas chicas de la hermandad de mujeres. Tampoco era novia, aunque Sheila y yo nos habíamos besado un par de veces. En realidad, ella provenía de una familia de clase trabajadora rota en Medford, y me di cuenta de que esperaba ascender en la escala de estatus en la universidad y casarse rica. Ella no entró del todo en el equipo de porristas, aunque no fue por su apariencia. Sabía que nunca tuve oportunidad real con ella, pero estaba agradecida por la ayuda que le di con las matemáticas. René era la hija de un exitoso abogado en Los Ángeles. Para ella, la UO fue una oportunidad para escapar de casa y una educación de élite en Ranchos Palos Verdes.
Rechazó Stanford y USC para estar allí. Neil era un niño de cuello azul que creció en el lado equivocado del astillero. Esa conexión con Los Ángeles creó un vínculo con René. Por alguna razón, todos formamos un extraño cuarteto de amigos, pero fuertemente atados. No queríamos dejar que Neil fuera solo a la casa del hippie raro. Cuando llegó el domingo y todos subimos en el viejo Mercedes heredado de René para ir a la casa de Reggie, resultó ser un día sorprendentemente agradable. Era el tipo de día en Oregon, en octubre, que no querías desperdiciar. La casa de Reggie era en realidad una casa móvil más vieja de doble ancho ubicada en un acre de tierra junto al río Mackenzie. Saliendo de la carretera principal, pasamos por un pequeño huerto de avellanas y luego un jardín bien cuidado con una última cosecha llena de calabazas, maíz, tomates y otras verduras. Había un granero grande, una vaca lechera pastando en la tierra y una casa de bombas junto al río. No es lo que esperaba. Reggie nos recibió y nos invitó a entrar a tomar un vaso de su cerveza casera, que estaba bastante bien. Debo decir que fui el primero en abandonar todo prejuicio sobre el anciano hippie cuando vi el diploma en la pared. Me gradué con honores de química en Berkeley en 1967, dijo orgulloso cuando me vio admirando su credencial. Obtuve mi maestría en química orgánica en la UCLA en 1969. Señaló otras credenciales enmarcadas en la pared. Luego, Reggie nos llevó a la otra habitación en la casa rodante más pequeña que estaba construida del piso al techo con pesadas estantes de madera para almacenar registros. Comenzó a mostrarle a Neil varios álbumes raros en los que pensó que podría estar interesado. Antes de llevarnos al resto de nosotros al patio trasero a lo largo de la orilla del río, donde había un barril lleno de hielo y cerveza casera. El estado de ánimo definitivamente se relajó cuando todos comenzamos a disfrutar un poco de beber y Reggie sacó un poco de hierba que había cultivado en su propiedad. René no fumaba y yo tampoco, pero Sheila disfrutó de los favores y todos probamos un poco. Reggie se reveló a sí mismo como un hombre muy inteligente. A veces me lanzaba una mirada, casi como un dardo venenoso, para decirme que no se puede juzgar un libro por su portada. No en Eugene, eso es seguro. Nos estábamos sintiendo bastante bien, riéndonos y escuchando algunas grabaciones increíbles de carrete a carrete que Reggie tenía de bandas como The Who, Episode 6 y The Animals, cuando Neil salió corriendo al patio. ¿Tienes una copia del álbum The Butcher de los Beatles? El álbum Butcher de los Beatles fue la portada original del disco de 1967, Yesterday and Today. Presenta a los 4 miembros de los Beatles vestidos con abrigos blancos de carnicero cubiertos de sangre y carne fresca, con las partes desmembradas de muñecos bebés. Se cambió poco después de su lanzamiento luego de una protesta pública por las imágenes. De repente, el humor aireado y jovial de Reggie cambió. Sí y no. Las copias en estas condiciones cuestan como $10,000, exclamó Nate. La cara de Reggie se puso fría. Esta copia, dijo, vale mucho más que eso. El yo de conocer de récords de Neil salió y comenzó a discutir. Bueno, no es perfecto, puedes ver algunos daños causados por el sol en la cubierta y... Eso no importa, dijo Reggie con severidad. Algunas personas pagarían mucho más que eso por ese álbum. Pero no es mío para vender, hombre. Inclinó una de las botellas de cerveza casera y tomó un largo trago. Luego dejó escapar un largo suspiro. Es un gran disco para tener en tu colección, argumentó Neil, pero no es tan raro. Mire muy de cerca la portada. Reggie sacó el álbum de la funda protectora de plástico en la que estaba enfundado y luego sacó una foto de color 8x10 de la portada de la sobrecubierta del álbum. Esta es la copia que la mayoría de la gente tiene del álbum. Mira muy de cerca, hombre. A medida que se animaba, empezó a decir hombre, más como un acento ligeramente pétreo, como si su juventud estuviera volviendo. Todos nos reunimos y nos inclinamos para comparar la foto con la portada del álbum. No veo ninguna diferencia, dijo Sheila. Neil estaba empezando a ver algo que el resto de nosotros no,
pero no estaba seguro. Mira los ojos de la cabeza de la muñeca decapitada que descansa sobre el regazo de Paul McCartney, dijo Reggie con voz apagada y pesada, como si hubiera respirado el aire estancado de una antigua cripta a través de su laringe para pronunciar esas palabras. Mira toda la sangre extra, hombre. Estábamos asombrados por la diferencia y René jadeó incómodo, pero aún así no conocíamos el álbum original lo suficientemente bien como para estar demasiado perturbados. Neil fue una historia diferente. Ahora era claramente consciente de que algo era diferente. Reggie nos miró a los ojos uno a la vez. Reggie continuó. Esta versión del álbum, El Carnicero, contiene una versión especial de Nowhere Man. Y algunos dirán, algunos mensajes subliminales. Mira los ojos de las muñecas. Te miran fijamente, hombre. Vaya, dijo Neil. Esto es genial. ¿Podemos escucharlo? Hice un gesto hacia el viejo amplificador de válvulas Pioneer y el tocadiscos de la sala de estar. Ningún hombre, no. Este álbum está maldito. La mirada de Reggie se volvió y no se desvaneció en las ramas de la luz del sol astillada que entraba a través de los árboles de arriba. ¿Qué quieres decir con que está maldito?, le pregunté. Entonces Reggie tomó el álbum El Carnicero de Neil y lo colocó boca abajo en un estante. Encendió un porro y dio una larga calada antes de pasárselo a Neil para que se lo pasara, y abrió otra botella de cerveza casera para tomar un trago largo antes de continuar. Los Beatles en 1967 eran una banda muy controvertida. Obviamente, hombre. Fueron prohibidos y acosados por la policía, hombre. Y estaban recibiendo mucha extorsión por payola en el negocio discográfico. Tuvieron que pagar a los promotores y políticos para evitar ser arrestados por drogas cuando tocaban en diferentes ciudades, hombre. También comenzaron a mezclarse con algunos personajes desagradables, como Process Church, Kenneth Anger o Anton LaVey y tipos así, hombre. Dio otra calada a su cigarrillo y luego exhaló lentamente en el aire. Se mezclaron en cosas realmente pesadas, cosas de mala energía, hombre. La mayor parte de esto no significaba nada para mí o para René, pero Sheila era una estudiante de teatro y yo sabía que Neil tenía interés en lo oculto. De todos modos, continuó Reggie, había todos estos satanistas y esas cosas alrededor de los Beatles. Es por eso que comenzaron a hacer símbolos ocultos en los álbumes y las fotos de la banda, hombre. La historia cuenta que algunas de estas brujas se acercaron a ellos y dijeron que podían poner una maldición en el álbum. Por supuesto, los Beatles no querían maldecir a sus fans, hombre. Amaban a sus fans, pero las brujas dijeron que podían poner la maldición en ciertos discos, copias promocionales, ¿entiendes? De esa manera los enviarían a todos los tipos de la industria discográfica que intentaron joderlos. Nunca había escuchado esa historia antes, dije. René se veía un poco incómoda, así que decidí interrumpir la historia de fantasmas. Quiero decir, sé que Lucy in the Sky with Diamonds trata sobre el LSD, y sé que las historias sobre Paul, que supuestamente murió en un accidente automovilístico, y cómo algunos parecidos ocuparon su lugar en la banda, pero nunca escuché esta antes. No mucha gente lo sabe, hombre. Reggie estaba hablando más tranquilamente ahora. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sheila. Solía ser ácido, por allá de los años 60. En aquellos días no creíamos que fuera tan malo y honestamente, hombre, dijo Reggie casi como si estuviera en un confesionario, y ese ácido bueno y limpio. Había muchas cosas malas por ahí, así que pensé que era lo correcto para que la revolución produjera buen ácido y ayudara a la gente a cultivar buena hierba. De todos modos, así fue como llegué a conocer a personas involucradas en todo el Laurel Canyon, la escena de las drogas de celebridades. Los tipos como Jim Morrison solían pedir mi ácido a pedido. Fue genial, pero también tenía el lado oscuro, hombre. Todo eso de la familia Manson, Spaff Ranch y la iglesia de Satanás y todo eso. Por eso salí de la escena. ¿Vendiste drogas a los Beatles?, pregunté. No, hombre, pero conocí a mucha gente en el mundo del espectáculo. Hubo un tipo que estaba realmente en lo alto de Capitol Records,
que me contó la historia y conocía a uno de los tipos al que le enviaron una copia maldita y un amigo mío finalmente la consiguió. Entonces estás diciendo que los Beatles hicieron que un grupo de brujas satánicas maldijera todos estos álbumes y luego se los enviaran a personas que no les gustaban. Neil estaba bastante absorto en toda esa historia, como todos estábamos en este punto. Paul y George estaban completamente en contra, eso escuché, continuó Reggie. Pero John y Ringo pensaron que sería una gran publicidad. Realmente no creían en Satanás ni en la magia negra. Se sabía que John era ateo. Simplemente pensaron que tenía el potencial de ser un gran truco publicitario y alejarse de la imagen limpia de los primeros discos con los trajes a juego y esas cosas. Escuché que envidiaban una imagen más despreocupada de los Rolling Stones, que tenían discos como Satanic Majesties, Request y Ghost Head Soap. John quería sorprender a la gente y hacer una declaración, y esa fue la idea original detrás de la portada del álbum Butcher. ¿Así que la maldición no fue real?, preguntó Sheila. ¿Era solo una imagen de portada alternativa con algo de duración extra de la canción? No, la maldición sí es real, hombre. La portada original del Carnicero se modificó ligeramente y John hizo un remix de Nowhere Man. Un contrabandista familiarizado con un miembro del aquelarre satánico hizo 6 impresiones y luego se llevó a cabo una misa negra para colocar la maldición sobre los registros. En la ceremonia se sacrificó un gato blanco y su sangre entró en el vinilo del que se extrajeron estos discos. Reggie hizo una pausa para tomar un trago, pero nadie habló. Hubo alrededor de 1 minuto de silencio en el que todos nos miramos antes de que él continuara. La historia cuenta que Lennon se asustó absolutamente cuando se enteró de esto, hombre. Amaba a los gatos, hombre. Pero él no sabía nada de esto en ese momento y los registros se hicieron y se enviaron a 6 personas a las que John quería que viniera la mala suerte. ¿Qué pasó con esa gente?, le pregunté. Mira, ya he dicho suficiente. ¿Quieres hacerme una oferta por algunos de mis registros, hombre? Reggie miró a Neil. Mientras Neil negociaba con Reggie, las chicas y yo caminamos hacia la orilla del río para quedarnos bajo el sol cálido y ver pasar las corrientes. Nos sorprendió lo rápido que había pasado el tiempo, pero Reggie había sido un anfitrión entretenido y estábamos sintiendo los efectos de su bebida casera, que tenía un contenido de alcohol engañosamente alto. Se acordó que René regresaría a la ciudad. Nos despedimos de Reggie y le agradecimos su generosidad. Neil había comprado bootlegs de Pink Floyd y Black Sabbath que quería. Y Reggie había echado una botella de 1/4 de galón de su bebida casera. Regresaré la siguiente semana para comprar Guitar Slaughterhouse, dijo refiriéndose a un bootleg de Deep Purple que no podía permitirse comprar ese día. Mientras volvíamos a subir al coche para volver a casa, me volví hacia el porche para despedirme y vi el álbum del Carnicero de The Beatles descansando en posición vertical en uno de los estantes. Incluso desde la distancia, los ojos de la cabeza de esa bebé decapitado y ensangrentado que descansaba en el regazo de Paul McCartney parecía mirarme directamente. Sentí un escalofrío por mi espalda. La cabeza de la muñeca tenía un aspecto amenazador, casi enojado. No vi a Neil durante 2 semanas después de eso. Normalmente me lo encontraría en el campus un par de veces a la semana, incluso si no teníamos planes. De hecho, ninguno de nosotros lo había visto. Así que pasé por Record Oakland, en lo que debería haber sido su turno. Neil ya no trabaja aquí. No me dijeron nada más, así que pasé por su departamento. Oye, ¿qué te pasa, Neil? Todo mundo está preocupado. El interior de su apartamento era impactante. Neil no era un fanático del orden ni nada por el estilo, pero se notaba que no había captado nada. Había una enorme pila de latas de cerveza vacía en la esquina. Hombre, todo está jodido, dijo Neil. Parecía con resaca. Entré a trabajar el miércoles pasado después de mis días libres y me despidieron. Me acusaron de robar. Nunca he robado nada en mi vida y he trabajado allí durante 2 años, pero no me escucharon. Me acaban de despedir. Wow, dije, eso es pesado. ¿Por qué no ha devuelto ninguno de sus mensajes?
René y yo hemos estado tratando de localizarlo. Acabo de estar... no sé, no puedo describirlo. Todo se ha ido a la mierda. Fallé 2 de mis exámenes parciales la semana pasada. Simplemente no podía estudiar, no podía concentrarme, no podía recordar nada. Es extraño y es como si la gente me evitara. Me siento en una sala de conferencias y nadie se sentaría a menos de 10 pies de mí. Bueno, Neil, mírate, no parece que te hayas duchado o cambiado de ropa durante días. No, antes de que esto empezara a pasar, y nadie está siendo amable conmigo. Voy a la tienda y todos son groseros y me miran como si me fuera a robar algo. Cuando Neil me contó su historia, yo mismo comencé a tener emociones encontradas. Por un lado, él era mi mejor amigo en la universidad y me sentí muy mal de que todo esto le hubiera pasado. Pero por otro lado, me sentí particularmente molesto con su comportamiento de lloriqueo. Me rechinó. Se quedó sentado en el sofá con aspecto de abandonado, con la cabeza gacha y bebiendo de una botella de licor de malta caliente y sin sabor. Tienes que hacerme un favor. Tengo asuntos pendientes con Reggie. No creo que debas gastar $50 en un récord de contrabando cuando acabas de perder tu trabajo y estás preocupado por pagar las facturas, le dije. No es nada de eso. Tengo que devolver el disco de The Beatles, el disco del carnicero. No compraste ese álbum. Mi nivel de molestia con Neil estaba en aumento. No, lo tomé prestado. Yo tomé el disco del álbum de Pink Floyd y lo cambié con el disco del álbum del carnicero. Hombre, ¿tú lo robaste? Estás loco. Lo tomé prestado. Eso es todo. Cambié los discos cuando entró a buscar las botellas de su cerveza que me dio porque no tenía cambio. Solo quería escucharlo, grabarlo, luego lo devolvería cuando volviera al siguiente fin de semana. No quise hacer ningún daño, pero creo que de verdad es real. Neil estaba casi llorando ahora. ¿Qué es verdad? La maldición, hombre. La maldita maldición del álbum del carnicero de The Beatles. ¿De qué otra manera puedo explicar todo lo que ha estado sucediendo? Quizás tengas mal karma. Neil, Reggie fue tan amable con nosotros y tú te llevaste algo que no te pertenecía. ¿Cómo pudiste ser tan idiota? Nuevamente me sorprendió la poca paciencia o comprensión que tenía, considerando lo molesto que estaba con Neil. Lo sé, pero es más que eso. Está jodidamente maldito, amigo. Tienes que ayudarme. Tienes que llevarme ahí afuera. Mi coche no funciona. La semana pasada se apagó la bomba de aceite y se quemó el motor. Está bien, mira, no puedo ir hasta allá y traerte de vuelta porque tengo laboratorio más tarde, pero te lo devolveré si dejas de beber, te duches y te recuperas. Jesús, eres patético ahora mismo. Neil aceptó mis términos y condiciones y conduje fuera de la ciudad por el río Mackenzie para devolver el récord. No estaba convencido de que la maldición del álbum carnicero de The Beatles, pero sí pensé que gran parte de la historia y la continua desgracia de Neil eran psicológicas y autoinfligidas. Una de mis preocupaciones era que Reggie pudiera empezar de nuevo con su historia de brujas y maldiciones satánicas. En el estado actual de Neil, eso podría empeorar las cosas. Tal vez si devolvía el registro de manera segura y me disculpaba en su nombre, incluso si ofrecía que Neil saldría y haría un favor para compensarlo. Entonces Reggie aceptaría la disculpa y Neil podría recuperarse. Aún así, no podía quitarme de la cabeza esa última imagen de la portada del álbum de Carnicero. Esa cara ceñuda y esa mirada malvada que tenía la cabeza de la muñeca ensangrentada la última vez que la vi. Y estaba bastante nervioso cuando conducía por Springfield en el camino. El disco en su manga descansaba junto a mí en el asiento del pasajero y estuve casi involucrado 2 veces en un accidente automovilístico. Uno de los incidentes fue el de un camión maderero completamente cargado que pasó por un semáforo en rojo. Mi pequeño coche habría sido desplazado si no lo hubiera visto a tiempo y me hubiera desviado para evitarlo. Reggie parecía estar atendiendo su huerto mientras yo bajaba por el camino de entrada. ¿Qué te trae de vuelta aquí, joven? Me recibió cuando salí del coche. Mi visita fue inesperada, así que estaba un poco nervioso por molestarlo.
Reggie, señor, volví para disculparme en nombre de mi amigo Neil, porque no pudo asistir el fin de semana pasado como dijo que haría. No estaba preocupado por eso, dijo Reggie. Y devolver algo que él mismo pretendía devolver, y para expresar sus más sinceras disculpas por el deseo de expresarse, metí la mano en el coche y saqué el disco hasta la mitad de su funda negra para que Reggie pudiera verlo. No quiso hacer ningún daño, solo es un gran fanático de la música y coleccionista de discos y quería grabar el álbum y luego traerlo de vuelta. Estoy seguro de que ni siquiera pensó que te darías cuenta y sé que Neil siempre se ocupa de su vinilo, por lo que no encontrarás huellas dactilares ni rayones en él. Créame, le di el infierno por eso también. Fue una estupidez, pero lo siente. El rostro de Reggie parecía haberse convertido en piedra. ¿Escuchó el disco? Sí, señor, creo que una vez cuando lo grabó. ¿Y? Reggie se quedó allí mirándome directamente. Lo siento mucho, Reggie, fuiste muy hospitalario con todos nosotros y no te mereces esto. Él sabe que la cagó. No me refería a eso. Bueno, ha tenido mala suerte últimamente. Mira, no hablabas en serio, realmente, con todas esas cosas de hechizos y maldiciones satánicas, ¿verdad? Quiero decir, está realmente convencido de que está maldito. Solo quiere que sepas que lo siente y quiere dejar todo esto atrás. Incluso vendrá y hará un trabajo para ti en tu casa si quieres. Está maldito. El viejo hippie casi me grita. Dile a Neil que acepto su disculpa, pero eso no lo va a ayudar, hombre. No solo está maldito, sino que le quitó algo a un extraño sin permiso. Lo sé, fue algo terrible, señor. Es mala energía, energía oscura. Eso solo empeorará la maldición. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté. ¿Cómo sabes que la maldición es real y no solo una historia espeluznante? Te creo sobre los años 60, Laurel Canyon y todo eso, pero no significa que la maldición realmente funcione. La maldición es real, gorjeó Reggie como un hombre con neumonía aguda. El álbum del carnicero pertenecía a un amigo mío. Me preguntó si podía conseguirle una copia porque era un gran fanático de los Beatles. Sabía la historia sobre la maldición y lo que le sucedió a algunas personas que escucharon el disco, pero ninguno de nosotros lo creímos totalmente. Hombre, podría haberlo escuchado también. Pero él lo tocó antes que yo, y fue entonces cuando las cosas salieron mal. El negocio de su padre estaba teniendo algunos problemas económicos, por lo que abandonó los estudios durante un semestre para ayudar con el negocio familiar. Casi tan pronto como lo hizo, fue reclutado. Por alguna razón, la junta de reclutamiento lo tenía claro. A pesar de casi haber terminado con la universidad, lo enviaron a Vietnam. Hombre, había sido un estudiante sobresaliente, podría haber sido piloto o algo así, pero lo enviaron a la infantería. Escribimos durante un tiempo, le dispararon 2 veces y lo enviaron de regreso. Estaba casi listo para irse a casa, pero su pelotón fue invadido y se convirtió en prisionero de guerra. El ejército sabía que estaba vivo cuando terminó la guerra, pero se quedó atrás. No sé si todavía está vivo, por eso me quedo con el álbum del carnicero. Bueno, suponiendo que la maldición sea real, debe haber una manera de eliminarla, ¿verdad? No lo sé, suspiró Reggie. La historia cuenta que John Lennon hizo la lista, así que cuando se enteró de lo que le sucedió a las personas a las que se les envió el registro, trató de localizarlas y destruirlas. También trató de levantar la maldición, porque cuando invocas a las fuerzas oscuras para maldecir a alguien injustamente, esa energía regresa sobre ti, hombre. No fueron solo las personas en la lista de John las que lo escucharon, y la gente comenzó a tener mala suerte. Cuando John se enteró, fue a ver a diferentes médiums y sacerdotes sobre la eliminación de la maldición, pero que yo sepa, nunca lo logró. Reggie pareció mirar más allá de mí. No parecía enojado, mucho menos que estuviera perdido en recuerdos que prefería no visitar. Personalmente creo que esa maldición tuvo algo que ver con el final de The Beatles y su asesinato, dijo en voz baja. Me acerqué a Yoko Ono una vez en Nueva York cuando ella saludaba alegremente a los fans y le dije que sabía sobre los álbumes malditos del carnicero y que un amigo mío necesitaba ayuda. Me miró directamente a los ojos y me dijo: siento no poder ayudarte. Luego se subió inmediatamente a su limusina y se fue.
Eso fue en 1983, hombre. Sé que ella lo sabía. Sé que John contrató a alguien que rastreó 3 de los registros malditos y fueron destruidos en los años 70. También escuché que una copia le pertenece a un coleccionista privado en Londres que está al tanto de la maldición y lo mantiene bajo llave. Se rumorea que el coleccionista es Jimmy Page de Led Zeppelin, porque era un coleccionista de artículos ocultos y compró esa mansión encantada en Escocia que le pertenecía a Aleister Crowley. Una copia está aquí. El otro nunca se ha contabilizado. Lo destruiría o tal vez se lo vendería a un coleccionista que lo entendiera y pudiera mantenerlo a salvo, pero no es mío, y no sé si mi amigo sigue vivo en Nam. No sé cómo le afectaría eso y, de todos modos, es un mal juju, hombre. Cuando terminamos de hablar, Reggie guardó el álbum del carnicero de The Beatles y me deseó suerte ayudando a mi amigo, pero dejó en claro que no quería que volviera a molestarme con nosotros. Me alejé con la esperanza de que la historia de la maldición fuera solo la ilusión de un hombre que había ingerido demasiadas sustancias que alteran la mente en su vida. Mientras conducía por la autopista Mackenzie de regreso a la ciudad, no hubo ninguna llamada cercana con accidentes automovilísticos ni nada, así que comencé a sentirme más a gusto. Aún así, la canción seguía sonando una y otra vez en mi cabeza. Prácticamente podía escuchar a John Lennon cantar "He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land". Él es un verdadero hombre de ninguna parte, sentado en su tierra de ninguna parte. Eso fue hace más de 20 años. Sheila, René y yo nos graduamos de la universidad como estaba planeado y tuvimos carreras exitosas. A veces escucho de ellos en las redes sociales, pero nunca hablamos de Neil. Reprobó la escuela y trabajó en trabajos ocasionales, pero nunca pudo mantener un salario fijo. Nos mantuvimos en contacto por un tiempo, pero su alcoholismo empeoró, y cuando lo vi siempre estaba divagando sobre la maldición. Realmente se había convertido en Nowhere Man. Tal vez su maldición fue solo una locura, una diátesis para la esquizofrenia que vino de su dura infancia y fue desencadenada por la historia del álbum del carnicero. Quizás, hasta el día de hoy, todavía me siento atraído por las tiendas de discos usadas cuando viajo y siempre busco copias del álbum El Carnicero de The Beatles. Por supuesto, nunca encontré una de las copias malditas, pero incluso cuando encuentro el álbum oficial del Carnicero, todavía siento un escalofrío correr por mi espalda mientras inspecciono la portada en busca de sangre extra y los ojos penetrantes y malvados de la cabeza de la muñeca decapitada que descansa sobre el regazo de Paul McCartney.